Bienvenidos al Liskov Project. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los modelos más fundamentales del aprendizaje automático, los árboles de decisión. Este modelo no solo es poderoso sino también increíblemente interpretable, lo cual lo convierte en una herramienta invaluable tanto para principiantes como para expertos. A lo largo de esta presentación vamos a explorar el problema general que resuelven, los algoritmos de construcción más importantes, técnicas de optimización como la poda, y extensiones fascinantes como la estimación de probabilidades y el agrupamiento no supervisado. Todo esto con rigor técnico y ejemplos concretos para anclar los conceptos. Pueden encontrar más contenido de este tipo en nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, empecemos. Bien, arranquemos desde el principio. Un árbol de decisión parte de un problema muy general. Tenemos n eventos, cada uno caracterizado por m atributos, y cada evento tiene un resultado asociado. La pregunta es simple pero poderosa. ¿Podemos aprender a predecir el resultado a partir de esos atributos? Lo que me parece fascinante es que este modelo es prácticamente universal. Puede usarse en medicina para diagnosticar enfermedades, en finanzas para evaluar riesgos crediticios, en marketing para segmentar clientes, en ecología para clasificar especies. Básicamente, si tenés datos con etiquetas, un árbol de decisión tiene algo que decirte. ¿Y cuáles son los primeros pasos antes de construir el árbol? El primer gran desafío es la reducción de atributos. En la práctica real, los conjuntos de datos tienen atributos que están correlacionados entre sí. Correlación aquí significa que un atributo ya contiene la información de otro. Así que incluirlos a ambos no aporta valor predictivo, pero sí aumenta el costo computacional. La solución es identificar qué pares de atributos son redundantes y quedarnos solo con un conjunto no correlacionado. Técnicas como el análisis de componentes principales, la matriz de correlación de Pearson o la información mutua nos ayudan en esta tarea. Es un paso que muchos saltean y después se preguntan por qué su modelo es lento o produce resultados inconsistentes. No lo saltees. Es como tener 5 empleados haciendo exactamente el mismo trabajo y preguntarse por qué la empresa gasta tanto. Pero más allá del humor, la correlación entre atributos es un problema muy real en la práctica. Si dos atributos miden esencialmente lo mismo, el modelo puede sobreajustarse a esa redundancia. Y lo más importante, la correlación no siempre es obvia. A veces dos variables parecen completamente distintas pero estadísticamente se comportan casi igual, por eso no alcanza con la intuición, hay que medir con herramientas específicas. La información mutua o los coeficientes de Spearman son tus aliados aquí. La reducción de dimensionalidad no es un lujo, es una necesidad antes de construir cualquier árbol serio. Una vez que tenemos atributos independientes, el siguiente paso es la selección de muestras. Si el conjunto de datos es demasiado grande para procesarlo en tiempo razonable, podemos tomar una muestra aleatoria representativa. La palabra clave es representativa, no solo pequeña. Una muestra sesgada produce un árbol sesgado. Una estrategia muy práctica es empezar con una muestra pequeña para explorar y ajustar el modelo rápidamente, y luego escalar a muestras mayores para la fase de validación final. Y aquí viene algo absolutamente crucial. Siempre hay que reservar una porción de los datos exclusivamente para validación. Si validas con los mismos datos con los que entrenaste, básicamente te estás mintiendo a vos mismo sobre el poder predictivo real del modelo. Lo digo con total seriedad. Ese punto del conjunto de validación es fundamental y muchos lo ignoran. Pero cuéntame cómo se construye el árbol en sí. La parte del algoritmo es lo que más me interesa. El proceso consiste en partir el conjunto de eventos de manera sucesiva, ¿verdad? Cada partición define un nodo. Es como si tomaras un grupo de estudiantes y los fueras dividiendo por criterios, primero por carrera, luego por año, luego por promedio. Eventualmente llegas a grupos tan homogéneos que ya no tiene sentido seguir dividiendo, y eso es lo que el algoritmo llama una hoja, un nodo terminal que ya no se subdivide. Pero ¿cuándo exactamente un nodo se convierte en hoja y cuándo sigue subdividiéndose? Un nodo se convierte en hoja bajo dos condiciones claras. La primera, si algún atributo divide los casos en grupos perfectamente puros, todos los casos del grupo tienen exactamente el mismo resultado. En ese caso la rama termina ahí y le asignamos esa clasificación directamente. La segunda condición, si no quedan más atributos para seguir dividiendo,
Ahí le asignamos la clase mayoritaria entre los casos de esa hoja. Pero el caso más interesante es el intermedio, cuando ninguna división es perfecta pero todavía hay atributos disponibles. Ahí es donde los distintos algoritmos empiezan a diferenciarse. Todos se preguntan lo mismo: ¿cuál es el atributo que genera la mejor división posible para este nodo en particular? Ahí está la magia, ¿no? El concepto de pureza de una división. Si entiendo bien, la idea es medir qué tan homogéneos son los grupos resultantes después de cada posible partición, y la pureza se define como una función de las proporciones de cada categoría en los nodos hijos. Cuanto mayor la pureza total de los hijos, mejor la división. Me encanta que esto conecta con la teoría de la información, con la estadística clásica y con el álgebra, pero dependiendo de la forma de esa función f, obtenés algoritmos distintos con comportamientos distintos. Elegir mal la función de pureza puede costarte mucho en términos de calidad predictiva final. ¿Cuáles son las opciones concretas que existen? El más simple de todos es el error esperado. Solo considera el mínimo de las proporciones en cada nodo hijo. Le importa únicamente la clase más frecuente, ignorando por completo la información de las demás clases. Y eso es exactamente su talón de Aquiles. Al ignorar la distribución del resto de las clases, puede tomar decisiones de división subóptimas que parecen razonables localmente pero que perjudican la calidad global del árbol final. Dicho esto, tiene su utilidad. Si tu árbol más sofisticado no supera el error esperado en el conjunto de validación, algo está fundamentalmente mal en tu pipeline de datos. Es el árbol equivalente al clasificador por clase mayoritaria, útil como referencia, pero nunca como solución en producción. Entonces el error esperado es el algoritmo de práctica, el que usas para calibrar expectativas. ¿Y CART? Porque CART es probablemente el más conocido en la industria. El índice de Gini mide la impureza como 1 menos la suma de los cuadrados de las proporciones. Es una medida muy elegante porque penaliza distribuciones heterogéneas de manera cuadrática, y lo que es clave, trata a todas las clases con el mismo peso. No favorece a la clase mayoritaria como hace el error esperado. Eso lo hace mucho más robusto en problemas con clases desbalanceadas, que son la norma en el mundo real, aunque hay que saber que CART también nació originalmente para regresión. ¿Cómo conecta esto con la entropía? La ganancia de entropía se inspira directamente en la teoría de la información de Shannon. La función de impureza es la suma de p por logaritmo de p para cada clase en el nodo. Esta función mide la incertidumbre o desorden en la distribución de clases. Cuanto mayor la entropía, mayor el desorden. Una buena división es la que reduce más la entropía total en los nodos hijos resultantes. La intuición es poderosa, elegimos el atributo que más reduce nuestra incertidumbre sobre el resultado. El problema es que la entropía favorece naturalmente a atributos con muchos valores distintos, lo cual puede llevar a árboles excesivamente ramificados y poco generalizables. Ese sesgo es exactamente el que C4.5 viene a corregir. C4.5, el sucesor natural de ID3. ¿Cómo corrige el sesgo de la entropía exactamente? Usa la ganancia de información normalizada por la entropía del atributo en sí, lo que se llama la razón de ganancia. Eso penaliza atributos con muchos valores distintos porque su propia entropía también es alta, reduciendo el sesgo de la ganancia bruta. Es un ajuste matemáticamente elegante que hace al algoritmo mucho más robusto en la práctica. Empíricamente funciona levemente mejor que Gini en muchos benchmarks. Aunque seamos honestos, la diferencia no suele ser dramática. En algunos conjuntos de datos ganará C4.5, en otros ganará CART. Lo importante es entender qué mide cada uno y elegir con criterio. ¿Y qué hay del DKM? DKM usa como criterio el producto de las raíces cuadradas de las proporciones en los nodos hijos. Matemáticamente busca maximizar esa expresión favoreciendo divisiones con distribuciones más equilibradas entre las clases. En benchmarks comparativos, DKM se comporta consistentemente mejor que C4.5, aunque la diferencia no es revolucionaria. Ahora, hay algo importante que mencionar. Muchas herramientas comerciales implementan variantes propietarias de estos algoritmos. Bajo algunas legislaciones no se pueden patentar algoritmos matemáticos, pero sí el software que los implementa.
Entonces, cuando uses una librería enlatada, presta atención al algoritmo concreto que usa por debajo. Puede afectar significativamente la calidad e interpretabilidad de tus resultados finales. Ese punto de los algoritmos propietarios no se menciona suficiente en los cursos, pero cambiemos de tema. Hablemos del sobreajuste, porque podés tener el mejor algoritmo del mundo, pero si tu árbol sobreajusta, estás modelando el ruido de los datos de entrenamiento en lugar de los patrones reales del fenómeno, y ahí es donde el conjunto de validación cobra todo su valor. Si el árbol clasifica perfectamente los datos de entrenamiento pero falla en los de prueba, claramente fue demasiado profundo. Es la trampa clásica del machine learning. Un modelo que memorizó el examen pero no puede resolver un problema nuevo. La solución elegante a esto se llama poda. ¿Cómo funciona exactamente? La poda es el mecanismo central para controlar la complejidad del árbol. Existen dos momentos principales para realizarla. La prepoda ocurre durante la construcción misma. Antes de subdividir cualquier nodo, evaluamos si alguna división posible aporta suficiente valor predictivo. Si ninguna división supera un umbral de calidad predefinido, el nodo se declara hoja inmediatamente y la expansión se detiene. La ventaja obvia es el ahorro computacional significativo. La desventaja es más sutil. Podemos cortar ramas que localmente parecen malas, pero que globalmente habilitarían mejores divisiones más abajo en el árbol. Es el clásico dilema de la optimalidad local versus la global. A veces hay que empeorar hoy para mejorar mañana. Eso conecta perfectamente con la pospoda. En la pospoda dejas que el árbol crezca completamente, sin restricciones, hasta que se queda sin atributos, y ahí, evaluando el desempeño sobre el conjunto de validación, empezás a podar desde las hojas hacia la raíz. Eliminás los nodos que no mejoran el desempeño en ese conjunto reservado. Es una estrategia más conservadora pero notablemente más robusta que la prepoda. Y también existe la reestructuración, que es para cuando los datos llegan en el tiempo no todos juntos. Si el mundo cambia, tu árbol tiene que poder adaptarse sin reconstruirse desde cero. A través de todos estos procesos se mejora el poder predictivo real sobre casos nuevos. La reestructuración permite reorganizar el árbol cuando los datos llegan de manera incremental en el tiempo. Si hubiéramos tenido todos los datos desde el principio, tal vez la primera división habría sido diferente. El proceso ajusta la estructura sin descartarla completamente, pero también hay extensiones del árbol igualmente poderosas. CART fue diseñado originalmente para regresión, no para clasificación. En ese contexto, la variable de salida es un número real. El criterio para dividir nodos es la varianza interna de los grupos resultantes, y el valor asignado a cada hoja es simplemente el promedio de los valores reales de los casos de esa hoja. Con esto, el árbol de decisión se convierte en un estimador de variables continuas, potente y subestimado. No sabía que CART era originalmente para regresión. Eso cambia completamente cómo veo el modelo. Y la extensión a estimación de probabilidades también me parece muy elegante. En vez de asignar la categoría mayoritaria a cada hoja, asignás una probabilidad a cada categoría proporcional al número de casos de esa categoría sobre el total de casos en la hoja. O sea, la hoja no dice simplemente esto es un gato, sino esto tiene 70% de probabilidad de ser gato y 30% de ser perro. Es un clasificador probabilístico completo, y eso es mucho más útil en aplicaciones reales donde la incertidumbre importa, como en diagnósticos médicos, donde la certeza absoluta es la excepción, no la regla. La extensión más creativa es usar árboles de decisión para clustering no supervisado. El truco es ingenioso. Si no tenemos etiquetas, las creamos artificialmente. Generamos casos ficticios con distribución uniforme en el espacio de atributos, y los mezclamos con los casos reales. Luego entrenamos un árbol para separar los casos reales de los ficticios, incluyendo un procedimiento de poda. Las hojas que concentran mayoritariamente casos reales definen las regiones densas del espacio de atributos. Esas regiones son exactamente los clústeres naturales que estamos buscando, y lo mejor es que podés controlar la granularidad con la poda. Más poda, menos clústeres más grandes. Menos poda, más clústeres más finos. Elegante, flexible y completamente no supervisado. Me encanta ese truco de los datos ficticios. Es una de esas ideas que son simples en retrospectiva pero que requieren mucha creatividad para encontrar. Hemos recorrido todo el camino.
desde la formulación del problema general hasta clasificación, regresión, estimación de probabilidades y clustering. Lo que me llevo es que los árboles de decisión son mucho más que un modelo simple, son un framework o conceptual completo para pensar sobre particiones del espacio de datos, y la poda nos enseña algo profundo sobre el aprendizaje en general. A veces la simplicidad es más poderosa que la complejidad, la diferencia entre memorizar y entender de verdad. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Visiten el canal del Liskov Project. Hasta la próxima.